Hablar de las mujeres búlgaras es hablar de ambivalencias, dualidades y felices contradicciones que conviven en agraciadas anatomías. El mejor lugar para intentar descifrarlas es su propia capital, una ciudad con nombre, alma y talante de mujer. Las mujeres búlgaras aman y honran sus antiguas tradiciones, así como su rica y muy difícil historia. Hablamos de seres dulces, amorosos, educados y tradicionales, pero al mismo tiempo son modernas y se esfuerzan por aparentarlo en todo momento. Las búlgaras tienen el don y la virtud de irradiar felicidad. Suelen tener un aspecto muy alegre y lleno de energía. Estas mujeres, sobre todo las que viven en la capital, consideran cualquier oportunidad que represente un ingreso adicional. No solo y no tanto por razones económicas, sino porque una determinada actividad o negocio les brinda una sensación de satisfacción personal. Las búlgaras cargan con un espíritu fuerte, carácter poderoso y estoico, mucha confianza en sí mismas que se impregna en sus compañeros de vida. Al mismo tiempo, estas mujeres son madres de la vieja escuela y muy rara vez perderán la oportunidad de quedarse en casa con sus hijos. A pesar del severo invierno demográfico que vive el país en general, las mujeres búlgaras son madres maravillosas, que se esmeran y saben educar a sus hijos en la virtud tradicional, la amabilidad y por sobre todo el respeto a los mayores. Para ellas, los compromisos son cosas que se toman realmente en serio. Los valores familiares les resultan inalterables y los perpetúan con sólidos fundamentos morales. Son parte de su esencia misma. No en vano, Bulgaria es uno de los países de la Unión Europea con menor tasa de divorcios. El matrimonio a la búlgara es una unión bien consolidada. La esposa es la reina del hogar, un lugar donde los hijos y su marido están felices. En la mesa hay deliciosa comida, además son excelentes anfitrionas, siempre muy alegres y deseosas en recibir invitados. Si tu intención es pretender a una chica búlgara, es menester indispensable que aprendas a entender la cara pícara y todo aquello que no es obvio, lo que se mantiene bajo tierra y escondido a los ojos de los hombres superficiales. Estas damas son conscientes de sus atributos, bondades físicas y cuán excepcionales resultan. Ten en cuenta que no son puntuales. A menudo llegan tarde y lo consideran como algo normal. Después de todo, la paciencia suele ser siempre muy bien recompensada. Quieren, pretenden y demandan mucha atención y en igual proporción apoyo material de sus hombres.
Tampoco te sorprendas por esto último, porque en esta parte del mapa es algo fundamental. Recuerda que tanto el amor romántico como el familiar son mucho más estables, sólidos y duraderos con algo de patrimonio. De ninguna manera se las puede llamar feministas. En la sociedad búlgara hay una demanda de hombres fuertes y con determinada soltura financiera, ya que el país tiene una situación económica bastante enclenque y precaria. Pero es virtud de los buenos jugadores reconocer las debilidades de sus oponentes y saber transformarlas en oportunidades. Los hombres búlgaros a menudo parecen confundidos y un poco deprimidos, ya que tienen poco que ofrecer a sus mujeres. Elógiala sin empalagar. Les encantan los cumplidos. No dejes de decirle lo guapa, atractiva e inteligente que es. Demuéstrale un futuro próspero y estable. Sé un caballero. Recuerda que son mujeres modernas pero con madera milenaria. No seas demasiado intrusivo. Los regalos pequeños como los caros siempre serán bienvenidos. A este punto puede que pienses que una mujer búlgara quiere y pretende demasiado de su hombre, pero al final de cuentas la recompensa valdrá la pena. Obtendrás amor, devoción, pasión y una compañera incondicional durante tu camino en la vida. Durante muchos siglos, el país ha estado bajo el dominio de varias culturas. Por aquí pasó el Imperio Bizantino, los otomanos, romanos, griegos, el cristianismo ortodoxo, la ideología comunista y los modernos valores occidentales, entre tantos otros particulares. Este cóctel dio forma al carácter de esta mujer tan particular. Después de todo, las féminas búlgaras representan a la Bulgaria misma. Y se terminó la serie, atrás quedó Sofía. Espero que te haya pasado tan bien como yo aquí en Bulgaria. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en el próximo país y en el próximo video. ¡Chao!